enorme poder seguir siendo parte de esto en conjunto con el Instituto de Pensamiento Administrativista. Entiendo que son estos espacios de debate con los que van también forjando nuestro perfil, un perfil de universidad, de graduados, de estudiantes, de docentes que buscan hacer una diferencia en el pensamiento, que quieren realmente generar el debate, que quieren poder problematizar las cosas que entendemos que se pueden mejorar. Así que les agradezco la participación en esta instancia y los invito a siempre poder sumarse cada vez que están las jornadas, porque son unos espacios sumamente interesantes. Este año nos trae como eje de análisis los 10 años de la ley de medidas cautelares. Este es el segundo panel. En este panel la intención es poder focalizar como título disparador las medidas cautelares en el marco de los servicios públicos. Así que en ese sentido tenemos 4 grandes expositores y expositoras que son sumamente interesantes, que me alegra un montón que estén acá, porque los conozco, a la mayoría los quiero mucho y me encanta que estén siendo parte de esta construcción de la universidad. Así que el primer presentación que vamos a tener es la de Norberto Werner. Es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefe en la auditoría interna del Consejo Federal de Inversiones. Cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, destacando entre ellas su paso como inspector general de justicia en la IGJ y su presidencia en la Autoridad de Tecnologías de la Información y Comunicación, AFTIC, en el año 2015, y como secretario de Comunicaciones durante los años 2013 y 2015. Es docente desde 1998 en diferentes instancias universitarias y forma parte desde el 2017 como docente de esta casa de altos estudios, como docente a cargo de la materia de Derecho Comercial en la carrera de abogacía. Así que, Norbert, bueno, tuyo. Yo creo que vos no querés. ¿Cómo andan? ¿De vuelta? Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Paula. Un orgullo enorme que estés ya como abogada. Y que sé que la gran mayoría, si no todas y todos que se van recibiendo, siguen muy de cerca y como parte de la comunidad de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la carrera de abogacía. Así que eso está buenísimo. Bueno, muchas gracias a las compañeras y compañeros del panel, Anabela, por supuesto, y a Mili, que son las que me pusieron el cuerpo y la cabeza, a Julia, las compañeras que trabajan en el departamento, para que esto se pudiera hacer realidad y que me hayan invitado. Y reconozco con insistencia, me hizo un poco de lindo. Le di un par de vueltas. Bien, 10-15 minutos como máximo esta presentación. La idea es llevar 3 objetivos. Los que cursaron conmigo saben que más de 3 no se puede. Primer cuestión es contarles un poco y provocarlos también respecto del sector TIC en la Argentina, las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que antes eran las telecomunicaciones y servicio público. Una parte seguro que sí, otra en discusión. Y después trabajar un poquito, porque al fin y al cabo venimos a hablar de medidas cautelares, un poco de lo que yo sé que hace el Poder Judicial Contencioso Administrativo y Tributario en general con la pobre telecomunicaciones. Lo más reciente, que es el decreto 690, pero podemos hacer un muy pequeño análisis sobre cómo actúa en general el Poder Judicial a través de las cautelares respecto de la regulación y el control de las telecomunicaciones. Y el tercer objetivo es que se queden con ganas y que cuando terminemos de hablar pregunten. Así que si nadie pregunta nada, me voy a sentir muy lejos. Y me voy a ir cabizbajo. Así que, porfa, después pregúntenos. Está bueno para los que hablamos que, al contrario de lo que ustedes discútanos, digan lo que dijo es una barbaridad, pero está bueno que haya respuesta del otro lado. Lo que no hice fue hacer un pago.
¿Quién más sabe de telecomunicaciones? ¿Para qué sirve? ¿Qué usa telecomunicaciones para cada santo? ¿Algún servicio así usaron alguna vez? Por ahí estamos hablando de algo que pocos conocemos. ¿Qué conocen de telecomunicaciones? De inteligencia artificial. Es contenido eso. Está bueno. Una gran diferencia. Y tiene que ver con el proceso que se dio a lo largo de la historia y que se habla mucho de convergencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de convergencia? Esto me sirve para ordenar. Bueno, ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, hablando de control, es el organismo regulador que regula y controla no solo las telecomunicaciones, sino también la radiodifusión. Es la autoridad de aplicación de dos grandes cuerpos normativos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente, y la ley o las normas de telecomunicaciones, la más importante es la 27078, la que se llama Argentina Digital. Para decirlo claro, las telecomunicaciones son los fierros, la accesibilidad, la infraestructura, todo lo que permite que ustedes accedan a información en otro lugar. Es así de sencillo. Esto en algún punto es una telecomunicación. La cuestión es que mientras alcance mi voz, no necesitamos nada en el medio, que no sea aire. Ahora, cuando nos vamos alejando, o mi voz alcanza menos, o quiero transmitir otro tipo de datos, imágenes, etc., ahí necesitamos un apoyo tecnológico. Ese apoyo tecnológico es lo que se llama telecomunicaciones, en términos muy generales. Y ahí aparecen estas dos cosas, que cuando las decimos en voz alta es fácil de entender. Uno es el contenido y otro es la transmisión. Cuando empezás a vivir la realidad, ya se empieza a entremezclar un poco. Pero el contenido es esto, la inteligencia artificial. Es un sistema, un programa con determinadas estructurado y armado con una cantidad de información y con acceso a otra información que ante un estímulo nuestro responde. ¿Y por qué le decimos inteligencia artificial? Porque la respuesta que nos da se parece mucho a la que daría una persona humana. Por eso hablamos de inteligencia artificial. De hecho, es una buena pregunta para hacerle al chat GPT si pasa el test de Turing. ¿Lo conoce el test de Turing? El test de Turing es algo que inventó Alan Turing, cuya vida inspiró a los de marketing de Apple en usar la manzana mordida. Es un homenaje a ese muchacho. Y el test era el siguiente: para saber cuándo sé que una inteligencia, cuando de manera artificial alcanza rango de inteligencia humana, ¿cómo va a ser? Bien, el test es que sin saber quién está contestando, por eso era por escrito, yo pueda hacer una serie de preguntas y que un observador, ¿vieron como la publicidad de las gaseosas? Probás una y probás la otra, a ver cuál es cuál. Bueno, con la misma lógica, sin saber quién está contestando, pongas a 3 humanos y a una computadora y que no distingas quién es el humano. Ese es el test de Turing. A eso llamamos inteligencia artificial. Pero como se parece mucho a la respuesta que daría una persona humana, lo llamamos inteligencia artificial. Pero no es otra cosa que un buen programa de computadora con acceso a mucha información. Eso es, y una gran velocidad de respuesta. Pero eso es contenido. En algún punto es lo mismo que cuando hacemos un programa de televisión. Ahí están filmando esto que nosotros estamos haciendo, después probablemente alguien lo edite y lo ponga a disposición. Eso es contenido. Eso es lo que regulaba la ley de medios. ¿Y a quiénes hacía ese contenido? Eso regula la ley de medios. Después está otra cuestión que es, una vez que yo genere ese contenido, quiero que le llegue a la gente. Bien. El mecanismo tecnológico a través del cual llega a la gente, eso es lo que llamamos fierros, infraestructura, y lo que tradicionalmente
se reguló con las telecomunicaciones. Y ahí aparecen las distintas formas en que tenemos de conectar a dos o más personas. Y ahí van a conocer un montón. La telefonía móvil es hoy la más conocida, que empezó hace no tanto. Tenemos la comunicación de telefonía, la fija, que históricamente iba por cable de cobre. Después aparece esa telefonía fija que por una cuestión meramente tecnológica no permitía transmitir mucho más que no fuera la voz humana. Y después aparecieron otras tecnologías estirando el cable de cobre o utilizando la fibra óptica, más mucha electrónica, que además, por una cosa muy parecida, permite transmitir no solo la voz humana, sino un video. O más difícil todavía que un video, una reunión por Zoom. Ustedes no se dan cuenta la dificultad tecnológica y el nivel de avance que hubo en los últimos 8 años. O sea, el uso de Zoom, de Meet, de WhatsApp, en el 2014 era imposible en Argentina. Literalmente imposible. De hecho, quienes tienen algunos años, hay gente muy joven, pero para el 2012, la llamada de teléfono común, hoy usamos mucho usar llamadas a través de datos, de WhatsApp, de Telegram, pero lo normal era usar la telefonía inalámbrica. Esa que casi no utilizaba datos, que era más fácil de todo transmitir. En 2012 no se podía sostener una llamada de más de 20 segundos. No se podía en Argentina. Entonces, el salto que ha dado la tecnología de telecomunicaciones, no en el mundo, en Argentina en los últimos 10 años, es enorme. Y esto de la inteligencia artificial también nos está abriendo un panorama a un salto que no sabemos en 5 o 10 años dónde vamos a estar. Entonces tenemos la telefonía móvil, tenemos la telefonía fija, tenemos la satelital. A través del satélite también se puede transmitir información. Y también tenemos otras formas como los radioenlaces, que si ustedes se fijan en las antenas que andan dando vueltas por ahí, son como unos tamborcitos de tacuarí redondos. Ustedes van a ver en general en las antenas que hay unos artefactos medio como si fuera una zapatilla grande puesta verticalmente, y van a ver unos tamborcitos redondos. La zapatilla grande es para el teléfono móvil. Desde su teléfono móvil llega hasta la más cercana y después de ahí va o por fibra óptica o por radioenlace hasta la antena en donde está el celular de la persona con la que quiero hablar. ¿Sí? Esto por ahí habría que dibujarlo, pero... Ahora, todo esto que yo les cuento son cuestiones tecnológicas. Y uno de los problemas de la regulación y las definiciones que tienen las telecomunicaciones es que cada tecnología la lleva adelante una empresa distinta, una licencia distinta. Se van cruzando capas geológicas de tecnología, esto lo hablábamos recién con ella, a diferencia de la electricidad o a diferencia del agua o a diferencia de otros servicios públicos donde la tecnología, más allá de que vaya cambiando, lo que hace es hacer más eficiente, pero es básicamente lo mismo, las empresas son las mismas, quien desarrolla la tecnología son los mismos actores y actrices, no cambia mucho el panorama. Acá, cada vez que aparece una tecnología nueva, es otra empresa la que saca la licencia, y que además por ahí es una empresa chiquitita. Y de golpe esa tecnología empieza a triunfar y se lleva puesta la que era la empresa grande. Entonces, es muy dinámico lo que uno va regulando, lo que hay que regular. Y más dinámico aún lo que hay que controlar. Y si hacemos un poco de historia, y nos vamos a la época de la telefonía fija, que es como la gran base de todo esto, vos tenías Entel, en el momento que era la empresa nacional de telecomunicaciones. Pero antes de Entel existieron las cooperativas. Es un sistema el argentino muy particular y casi incomparable a nivel mundial. Y esto lo digo con orgullo. Me ha tocado en más de una oportunidad estar en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, discutiendo con los reguladores
Uruguay, con la gente de Chile, con la gente de Paraguay. Lo que más se asimila es Brasil, Canadá. Pero nosotros tenemos un tema muy interesante en materia de conectividad. Tenemos un país mega extenso, que para algunos es un problema, para mí es un desafío. Digo, es una ventaja tener un país tan grande. No, el problema de la Argentina es la extensión, decía en algún momento. No, es un desafío muy interesante. Pero además de que tenemos una extensión muy grande, uno podría decir, bueno, Brasil también. Claro, ¿cuál es el tema de Brasil? Y esto entra a jugar con el tema privatización y el tema del servicio público brindado por privado. Si yo voy a dar un servicio, salgamos de público, un servicio cualquiera, voy a hacer una inversión y quiero ganar dinero. Está bien, pero es la lógica, ¿no? Después discutimos el margen de rentabilidad. Está bien ganar 70% sobre el producto y pagar 2 puntos de ganancia. No, no está bien eso. Pero tener 4, 5, 10, 7% de rentabilidad, depende del sector, es absolutamente rentable. Las telecomunicaciones, sobre todo desde la aparición de, yo diría, de Internet, y con un salto muy grande con la telefonía móvil, requiere un nivel de inversión muy alto. Para que se haga una idea, la inversión prevista para cumplir con las condiciones de 4G, que fue una licitación que se hizo en 2014, la inversión prevista por 5 años era aproximadamente 2.500 millones de dólares que tenían que invertir las licenciatarias para cumplir con las obligaciones. Ahora con el 5G, el otro día en una charla nos explicaron que a 10 años la inversión necesaria para 5G en Argentina está alrededor de 5.000 millones de dólares. Solamente para puesta de infraestructura, sin el mantenimiento posterior. Pero estamos hablando de inversiones fuertes. Digo, no me acuerdo cuánto salió el gasoducto, pero ¿cuánto salió el gasoducto en estos días? Menos que eso. Sí. Bastante menos que eso. O sea, che, que se haga cargo del Estado. No importa, se hace cargo del Estado, también hay que poner 2.500 millones de dólares de inversión. O sea, más allá de que los fuertes o no. Y ahí aparece el punto de la regulación y la tensión con los licenciatarios. ¿Y con quién invierte? ¿Y cómo se protege esa inversión? ¿Cuál es el problema o la diferencia con Brasil? Bueno, tenemos un país tan extenso, o con Estados Unidos. Somos el país octavo en extensión. ¿Cuál es la gran diferencia en este sentido con Brasil? Cantidad de habitantes y distribución de los habitantes. Nosotros tenemos mucha menos cantidad de habitantes y distribuidos de manera muy desigual. Que yo vengo diciendo en todos los foros que puedo, es el gran problema que tenemos. Entonces, estos son los elementos de la realidad del sector que hay que regular. Voy a hacer muy rápido, 3 minutos y medio, cómo hacemos con todo esto. Ojalá después me pregunten algunas cosas más. La historia de las regulaciones. Ahí Patricio San Martino hablaba del derecho administrativo que está extramuro de la democracia. Hasta el año 2014, la ley de telecomunicaciones argentina del año 72, un decreto, ley del año 72, exacto. Eso sobrevivió casi in totum hasta el 2000. En el 2000 salió el decreto 764, que uno dice, buenísimo, la democracia se metió en el tema. No, la democracia ajustó la ley de la NUCE en función de las privatizaciones. Porque cuando se privatiza Entel en el 92, se establece que a los 10 años se iba a abrir la competencia. Entonces, cuando se abriera la competencia, había que modificar la regulación. Entonces, el decreto 764 básicamente organiza el régimen de competencia en materia de telecomunicaciones. Es el 2000 y es un decreto, pero no es un decreto reglamentario, es un decreto delegado. Es uno de los últimos decretos delegados de modificación de la Constitución del 94. Porque antes de la Constitución del 94 existían los decretos delegados. Es decir, el Congreso agarraba y decía, bueno, estos 10 temas que los legisle el Poder Ejecutivo.
Entonces el Poder Ejecutivo dictaba decretos legados completos, como si fueran leyes. El 94 prohibió eso, pero después de un determinado tiempo. Y este fue uno de los últimos. Después de eso, hubo algunos otros decretos pequeños. Llega el 2014 y aparece la Ley Argentina Digital, la 27078, que ya tiene pretensiones de ser una verdadera ley que regule el sector. Y es la primera y la única vez que el tema de las telecomunicaciones pasa por el Congreso. Porque después de la Ley Argentina Digital, que además si ustedes la leen, es la primera que tiene un objetivo, para qué se hace la ley, cuál es la finalidad. Todas las demás arrancaban con definiciones técnicas. Es la única que pasa por el Congreso, en el 2014. Crea AFTIC. Por eso yo dejo de ser secretario de Comunicaciones y paso después, y después me eligen presidente de AFTIC. Desapareció la Secretaría de Comunicaciones. Después vino el DNU 267 del 2015, de diciembre de 2015, del gobierno de la gestión de Mauricio Macri, que unificó AFCA con AFTIC. Y ahí hay una cosa interesante, y hablo de la justicia. Cuando se discutió la Ley Argentina Digital, los titulares eran: el gobierno se quiere meter con el contenido de Internet. ¡Qué barbaridad la libertad de expresión! No, porque la Ley Argentina Digital hablaba de los fierros. La ley de medios era la ley de medios. Lo primero que hace el gobierno de Mauricio Macri, gestión que había, es unificar ENACOM, AFCA con AFTIC. O sea, mezcló los fierros con el contenido. Entonces, ahora la regulación de la infraestructura y del acceso se mezcla con la regulación de los contenidos. Lo que genera algunos problemas, porque yo tengo dos herramientas para ajustar, regular o desregular a los actores. Entonces, esto genera ese problema que advertían respecto a la ley 27078, que no pasaba, y pasó cuando se crea ENACOM, por decreto. Y después tenemos el último, que es el 2022, plena pandemia, probablemente justificado que sea un DNU, que fue el que restableció una parte de la Ley Argentina Digital, la de servicios en competencia, servicios públicos en competencia. ¿Y por qué esta categoría de servicios públicos en competencia? Por todo lo que les conté antes. La telefonía móvil son tres y no hay monopolio natural. Puede haber cartelización, no lo descarto. Puede haber oligopolio, pueden ser pocas. Pero lo cierto es que ustedes, por lo menos en las grandes ciudades, tengo tres empresas para elegir. Y si yo le declaro servicio público a secas, el inconveniente que puedo tener es: no compiten en precio, porque se lo fijo de antemano. La calidad también se la regulo, porque ya la tenía regulada de antes. Pues entonces, ¿en qué compiten? Esa última parte es discutible. La primera parte del decreto 690 está perfecto, porque lo que planteaba era que había que regular el mayorista y minorista. Vos por ahí hablas algo de mayorista y minorista, ella les va a explicar mejor. Acá sería parecido. Hay quienes nos dan el tráfico internacional, dan las grandes capacidades, y después tenés la pequeña empresa a la que contratamos nosotros. Metrotel, Telecentro, propio Cablevisión, el propio personal, Telefónica son minoristas. Y después hay mayoristas, que algunas son conocidas, otras no. Eso no estaba regulado de ningún modo, esa relación. Entonces, una empresa grande, una cooperativa chiquita del interior, ¿qué hacía? Le vendía capacidad, se la vendía muy cara, la cooperativa hacía el esfuerzo de generar el negocio y después le cortaba el chorro. Le cerraba el contrato, no le daba capacidad, no le cumplía las condiciones y se metía el grande. Entonces había una competencia desleal fuerte. Lo que nosotros planteábamos desde el Estado, ¿cuál es el rol del Estado? Cuidar a las empresas chicas, regulemos esa relación antes del usuario. Esa es la primera parte del 690. Y acá viene qué hace el Poder Judicial. Perdón que vaya tan rápido. Si ustedes observan todas las medidas cautelares a lo largo de la historia, y acá voy a citar tengo el machete con el 690 también, cada vez que el Poder Judicial ha intervenido a través de una medida cautelar, un amparo, etc., siempre ha sido para defender a las licenciatarias, no a los usuarios y consumidores. No tengo registro presente de ninguna resolución judicial que le haya dicho
tienen que regular, no pueden liberar el precio de las tarifas, tienen que regular el precio. El precio que regularon es muy alto, salvo el caso CEPIS. Creo que sacando la causa CEPIS, creo que fue la única, pero en general nunca ni obliga, por ejemplo, la tasación por segundo. Sí, había un amparo dando vuelta por ahí, pero sin EDIE. En el 2012, cuando uno llamaba por teléfono, te cobraban todo el minuto completo. Y hubo un fallo por ahí, pero el fallo estaba tan mal escrito que era recontra fácil no cumplirlo, para todos. O sea, no le habían puesto ninguna onda. Después vino distintos fallos en el mismo sentido, bueno, el de medios, el de Fivertel, hubo un intento, por suerte no prosperó con la licitación de 4G, y después tenemos los fallos contra el DNU 690, que esto lo voy a leer, voy a citar a Santiago Pérez Adra, que es reciente egresado en su tesina, que trabajó este tema, me gustó el análisis que hizo. Se presentaron multiplicidad de medidas cautelares y hoy tenemos firmes. Una de Córdoba, de Cablecolor contra el Estado Nacional, y tenemos otra que es Telecom contra Enacom. Una cosa interesante es que casi siempre las primeras que prosperan son de las empresas chiquitas. Esto es algo particular. Pero el Poder Judicial en general, cuando le toca regular, piensa en la lógica de cine callado, perspectiva administrativa. O sea, piensa solamente en la afectación a la empresa. No hay un verdadero análisis sobre qué cosa de esa medida que va a tomar el juez afecta o no afecta a los usuarios. Por ejemplo, el 690 bien podría haber planteado un plazo para el servicio público de la telefonía móvil, pero la regulación de precios para la fija no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? O establecer los parámetros, o exigirle al Estado Nacional que explique cuáles iban a ser los parámetros. No, suspendió la medida directamente. Y eso le quita al Estado como regulador y como contralor la posibilidad de actuar en un montón de otras esferas que no tienen que ver con eso. Porque una vez que tiene paraguas la medida cautelar, prácticamente están actuando por afuera de toda regulación. Porque ninguna medida cautelar agrega y explica, bueno, y esta licencia va a seguir funcionando y esto y esto y esto sí le siguen aplicando. Entonces pasan a funcionar una suerte de por afuera del marco regulatorio. Porque además cualquier cosa que le aplique desde el control va a ser leído como una persecución porque presentaba la cautelar. Entonces, esto es algo que tiene que ver con lo que decía Julián y con lo que decía Patricio San Martino, pero sobre todo Julián. No, los dos. Cuando decimos los jueces deciden, eligen a quién defender, insisto, es extrañísimo que no haya cautelares que defiendan los intereses puros de los usuarios. Aún corriendo al Estado, aún obligando al Estado. No hay. Y lo que decía Patricio San Martino, todas estas cautelares, pero de cajón afectan el interés general. Si los servicios de telecomunicaciones literalmente afectan a los 47 millones de argentinos y argentinas que somos. Y se toman, alegremente. Sí, se toman para una empresa, Media Cable Color, Telecom. Pero claro, si yo a este no le puedo regular precio, a los demás tampoco, porque estoy generando una competencia desleal. Entonces, aunque sea para el caso particular, el regulador se ve obligado a aplicar el mismo criterio para todas las empresas, porque si no funden las otras. ¿Se entienden? Bien, con eso me excedí. Muchísimas gracias. Pero entiendo que podemos ir avanzando y últimas cuando hacemos un espacio más en conjunto, porque sé que es posible que se vaya como respondiendo en las instancias de desarrollo. Ahora pasamos con Amparo Pose, también es abogada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, yo soy de la Ley Nacional ahí, perdón. Bueno, ahí tendremos nuestras picas seguramente en algún momento. Abogada con orientación en Derecho Administrativo y especialista en Regulación Energética y docente también de la UBA, así que le damos la bienvenida.
bien. ¿Se escuchará ese micro? ¿Se escucha ese micrófono? Ah, por la cámara. Ahí, más o menos. Ahí se me escucha bien. Ok. Bueno, bastante difícil exponer después de lo que escuchamos recién. Voy a confesar que estoy un poco nerviosa, así que voy a pedir disculpas de entrada. Yo acá tengo mi machete, es un poco largo, ya me di cuenta, así que voy a intentar resumir, ya que tenemos dos expositores del grupo que vienen después, y yo voy a hablar de un tema que la verdad que hablar de este tema, teniendo a Soledad mañana acá, no me siento muy autorizada, porque voy a hablar de energía eléctrica. Tuve el gusto de ser parte del equipo de Soledad, así que, bueno, mi idea también, en ese marco de hablar de energía eléctrica, es intentar, dentro de diversas cuestiones quizás más teóricas, traer un caso que a mí me pareció muy interesante, sobre todo en el marco del tema de este congreso, que es medidas cautelares, pero que es el caso de las medidas cautelares que presenta el Estado para proteger sus intereses y en este caso de los usuarios, creo yo. Creo que tenemos un caso que en este momento está en trámite, así que si a alguien le interesa lo va a poder seguir. Pero bueno, para intentar de contextualizar un poco, a mí hay un tema que me parece que quizás se pasa de alto cuando hablamos de distribución de energía eléctrica en particular, que es la relación entre el Estado y las concesionarias. Digo, partimos de la base de que estamos hablando de la concesión del servicio público dentro del AMBA, o sea, acá, en este caso de Sur, que tiene como actores al Estado Nacional, que es el poder concedente, o sea, es quien suscribió este contrato de concesión. Tenemos al ente regulador de la electricidad, el ente nacional regulador de la electricidad, que es el ente de control, pero que también ostenta la potestad tarifaria, es decir, es quien tiene la potestad de establecer las tarifas, y por último, obviamente, las empresas. Que en el caso del AMBA me parece importante remarcar que no son, quizás como sucede en algunas provincias o en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, cooperativas o empresas estatales, sino que son dos grandes empresas que pertenecen a grandes grupos económicos y que tienen estructuras realmente grandes. Entonces acá entra para mí, o personalmente me parece importante en esta relación, acá sí voy a usar un poco el machete, un concepto más económico, que es asimetría de la información, y que básicamente lo que hace referencia es a la importancia que tiene para el controlador tener la información de la empresa y cómo ya per se la naturaleza de una concesión de un servicio público a una empresa privada genera una asimetría. Es decir, digo, en términos prácticos, yo acá tengo una definición, la verdad que es aburridísima, no la voy a decir, pero básicamente, digo, es una pregunta. ¿Quién creen ustedes que sabe más de EDESUR? ¿EDESUR o el Estado Nacional? Digo, ¿quién puede saber más de EDESUR? ¿Y por qué esto es importante? Porque acá también tengo otras definiciones que también son muy aburridas. La información empresarial es fundamental para determinar la tarifa, que es la tarifa que terminamos pagando nosotras, todas las personas usuarias, digo, hablando siempre de residencial, que es lo que nos toca de cerca a nosotros y a nosotras. ¿Por qué incide? Porque la tarifa se determina en base a un cálculo matemático, que tiene como un par de índices, a ver, Sole me puede corregir, RPI menos X y a veces más K, que es lo que aprendemos los abogados y que nos vuelve loco cuando trabajamos en energía y en tarifas, que básicamente, digo, para ponerlo en términos muy groseros, es factores exógenos, es decir, inflación, variaciones de los precios de las cosas, variaciones salariales, digo, factores exógenos que son gastos o inversiones, gastos de la empresa, vamos a decir, el gasto empresarial. Y después tenemos el factor X, que es el que se resta, que acá voy a volver al... es el factor de eficiencia, que esto es obligatorio. Y después el K, que de acuerdo a la tarifa que se fije se puede incluir o no, que es el factor de inversión. Entonces, eficiencia e inversión van a salir de la información empresarial. ¿Y qué va a querer hacer? Bueno, yo voy a seguir EDESUR porque tuvimos los cortes en febrero y marzo y porque estamos dentro del área de concesión. ¿Qué va a querer hacer EDESUR? Va a querer, básicamente, que esos datos empresariales, contables de la empresa, los lleven a tener la mejor tarifa posible.
Entonces no le van a decir al Estado la realidad, y el Estado tiene el inmenso trabajo de enfrentarse, en el caso del ENRE y el Estado Nacional, ni más ni menos a de Sur y de Noro, digo, y que en un principio ya empiezan ganando, porque son ellos los que tienen la información que le tienen que dar al Estado y son ellos quienes podrían tener la capacidad, y ahí está la pericia y la importancia del rol del regulador y del compromiso del regulador. Digo, porque claramente es distinto si el regulador le interesa la veracidad de esa información o si no le interesa. Ha quedado muy claro, me parece, a quién le interesó y a quién no. Entonces, en todo esto me parece importante porque ahí tenemos, bueno, esta relación. ¿Y por qué traerlo para medidas cautelares? Porque el caso de medidas cautelares, quizás hablamos mucho de las medidas cautelares que se interponen contra el Estado y casos emblemáticos, y el caso emblemático del Grupo Clarín, que llevó a la sanción de esta ley, y el caso emblemático de las TIC, que hoy en día se suspendió, bueno, la aplicación del decreto. Pero para el Estado es una herramienta súper importante, y más cuando esta relación de poderes, no de poder, sino esta relación de información, y bueno, la información es poder, se da de esta manera. Y por eso me gusta traer un caso que me parece que no nos hemos enterado lo suficiente. Es un caso donde hace unos meses el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, presentó una acción de lesividad para la revocación de un acuerdo que se firmó allá por 2019. Este acuerdo estuvo originado, disculpen, estuvo originado, no sé si recordarán que allá por 2018, cuando se sanciona la ley de presupuesto, se autoriza al Poder Ejecutivo, se instruye al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos necesarios para garantizar el traspaso de Edenor y Edesur de la jurisdicción nacional, es decir, el poder concedente ya no sería el Estado Nacional, sino que sería la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que merece un capítulo aparte la atrocidad que se ha hecho. Ríos de tinta hay sobre la cláusula de comercio del 75-13 de la Constitución Nacional, y en un par de acuerdos se tiraron abajo. Ese acuerdo nunca se instrumentó. Hoy en día de Sur y de Nor siguen bajo la concesión del Poder Ejecutivo Nacional. Pero en ese marco, ¿qué fue lo que dijo el Poder Ejecutivo? Bueno, yo tengo que realizar actos, lo que voy a hacer es saldar deudas. Voy a firmar lo que fue lo que se llamó el Acuerdo de Regularización de Obligaciones, que buscaba decir, bueno, yo te debo un poquito, vos me debes un poquito, vayamos a cero. ¿Quién debe más? Perdón. Sí. ¿Qué poder ejecutivo? En 2019. En ese momento el secretario de Energía era Iguacel, si no me equivoco. Era Iguacel. Perdón por la ignorancia. ¿Cómo? Lo metí. En ese momento, claro, fue lo metí, que esto ha ocasionado una causa penal. Así que, entonces, bueno, 2019 se firma este acuerdo. ¿Qué es lo que el Estado Nacional dice? Yo tengo que saldar la situación con Edenor y Edesur, con la distribuidora del AMBA, y ¿qué tengo que hacer? Bueno, entre otras cosas, voy a regularizar obligaciones. ¿Qué quiere decir? Hay activos, hay pasivos, hay lío. Bueno, vamos a hacerlo. Calculemos todo de cada lado y vemos cómo queda eso, y ahí resolvemos. Bueno, spoiler de cómo sucedió eso. Yo traje el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que lo que ha dicho es que el acuerdo de regularización de obligaciones se encuentra viciado en sus elementos competencia, causa, objeto, procedimiento y finalidad. Yo sé que hay alumnos y alumnas de antiprocedimiento acá. Tengo copia del dictamen. Yo le he dicho al doctor Besio que lo tiene que dar en clase, porque es un dictamen maravilloso del 6 de septiembre de 2021, que hace una explicación muy buena de vicios en 5 elementos del acto. Me parece que está bueno. Y está viciado porque hay dos cosas ahí que me parecen importantes, y por eso también lo traigo. En primer lugar, porque el acuerdo, son muy amplios los vicios, pero hay dos que me parecen importantes. En primer lugar, el cálculo realizado
sobre los activos y pasivos, nadie le encuentra razonamiento válido. O sea, se sobrecalcularon los activos de las distribuidoras, es decir, dijeron las distribuidoras tienen más plata, o sea, el Estado debe más de lo que las distribuidoras le deben al Estado. En el ENRE se ha hecho una auditoría ordenada por decreto que, bueno, que ha establecido que efectivamente no hay razón para esos números, digo, no existe razón. Y por otro lado, y más importante aún, y este es el tema que me parece que está bueno traer, es que entre las condonaciones de deuda a las distribuidoras no solo fueron endeudamientos, sino que eran con los usuarios y usuarias. Es decir, que existían multas que muchos de ustedes, y acá son usuarios y usuarias de Sur, saben que últimamente la factura probablemente viene un poquito más baja. ¿Por qué? Porque hubo grandes cortes y eso conlleva una multa, es efectivamente una multa que se descuenta de la factura. No, ahora viene el aumento, así que... Ahora viene el aumento. Nivel 1, nivel 1, abordarse. Pero bueno, se supone que esas multas se descuentan de la factura. ¿Qué es lo que sucedió? Había un montón de multas pendientes de pago por la distribuidora y le dijeron, vos tranqui, no las pagues, no les pagues a los usuarios, pero prometeme que me vas a hacer inversiones. O sea, básicamente lo que se acordó es que esas multas no iban a ser abonadas siempre y cuando las empresas hicieran las inversiones. ¿Las hicieron? Hay cortes en el sur. Ahí está la respuesta. Entonces, en eso me parece que es súper importante el rol de la medida cautelar. Porque el Estado tomó la decisión, el Estado Nacional tomó la decisión en base a una auditoría del ENRE, que fue ordenada por un decreto del Poder Ejecutivo cuando ordenó la intervención de los entes reguladores. Digo, hay mucha decisión política alrededor de eso, que muchas veces falta, pero en este caso hubo mucha decisión política. Y en base a todo ese trabajo que se hizo, el día de hoy una medida cautelar en trámite ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal, que lo que busca es suspender los efectos de este acuerdo para luego declarar mediante acción de lesividad la nulidad absoluta del acuerdo de regularización de obligaciones. Yo la verdad, nada, tenía un montón de cosas más para decir, hablar de los requisitos de procedencia. Me parece que estamos cortos de tiempo, así que le voy a pasar la palabra al resto de los oradores. Cualquier cosa quedo a disposición para consultas y muchas gracias. Con Fernando Vázquez, que es también abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en la UNDAV, actualmente trabaja como prosecretario letrado en la sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, así que un gran docente desde nuestros inicios de la facultad, así que contenta de que esté acá y espero que lo puedan explicar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi idea es exponer brevemente un tema que preparé, y digo brevemente porque la ley de medidas cautelares protege los derechos de naturaleza alimentaria y ya siendo 12:30 no vamos acá a violar el artículo 2 de la ley de medidas cautelares porque hablaría mal de nosotros. Así que brevemente mi idea es plantear un interrogante y que luego ustedes puedan seguir pensándolo en las clases, en los cursos que tomen aquí en la universidad y en otras casas de estudio. Me voy a referir en particular a las medidas cautelares solicitadas por el Estado Nacional o sus entes descentralizados en el marco de los servicios públicos. Y en particular me voy a referir a la acción de lesividad y la posibilidad o no que tiene el Estado de suspender los efectos del acto administrativo en sede administrativa. ¿En qué supuesto? En el supuesto del artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que ahora veremos más adelante. Ese es el marco teórico en el cual tengo pensado trabajar, y luego referiré a un caso que
creo que tiene vital importancia y que ha sido denominado por algún periodista como las autopistas del curro, ¿no? En donde se están renegociando, donde se renegociaron acuerdos integrales en el marco del contrato de concesión de obra pública, que veremos más adelante. Bueno, ahora, para desarrollar esto me parece interesante señalar que la tutela cautelar carece de autonomía funcional, dado que tiene un carácter instrumental, es decir, ¿cuál es el objeto de la medida cautelar? Asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que se dicte en un proceso. En otras palabras, la ley lo que busca es que durante el transcurso del proceso, si ocurrieran hechos, actos u omisiones que pongan en peligro la eficacia práctica de la sentencia, bueno, se puede solicitar una medida cautelar que proteja esos derechos que se ventilan en ese caso. Entonces, la medida cautelar tiene por objeto asegurar la eficacia de la sentencia que deba dictarse en un proceso judicial. Bueno, como han mencionado en el panel anterior, la ley de medidas cautelares, sancionada en el año 2013, condensó un poco la jurisprudencia existente sobre el tema. Como dijo Patricio San Martino, con anterioridad se aplicaba el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 230, y en ciertas ocasiones el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora bien, esta ley de medidas cautelares se aplica en las causas en las que interviene o es parte el Estado Nacional. No es una ley de medidas cautelares contra el Estado. Esto tiene que quedar claro para denominarla correctamente. En otras palabras, la ley regula las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado Nacional o sus entes descentralizados o solicitadas por estos. También, bueno, retomando lo que se conversó en el panel anterior, el marco constitucional y convencional de las medidas cautelares se encuentra en el artículo 18 de la Constitución y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ley prevé distintos tipos de medidas cautelares: medida cautelar de suspensión de los efectos del acto, medidas positivas o de carácter innovativo, es decir, cuando se pretende que el Estado lleve adelante determinada conducta, medidas de no innovar o conservatorias, cuando la ejecución de la conducta estatal puede ocasionar perjuicios, medidas interinas o precautelares que surten efectos hasta la presentación del informe del artículo 4 o el vencimiento del plazo, medidas cautelares autónomas, medidas de protección del interés público comprometido con la interrupción de los servicios públicos y las medidas cautelares solicitadas por el Estado. Medidas cautelares solicitadas por el Estado, que son las que me interesa referir en esta breve exposición. El artículo 16 de la Ley de Medidas Cautelares autoriza al Estado a solicitar la protección cautelar en cualquier tipo de procesos, siempre que concurran los requisitos allí establecidos, que son 3. El riesgo cierto o inminente de sufrir perjuicios al interés público, al patrimonio estatal o a los derechos en titularidad del Estado Nacional o de los entes descentralizados. Verosimilitud en el derecho y además de la ilegitimidad legal. Y por último, la idoneidad y necesidad en relación con el objeto de la pretensión principal. Bien, entonces creo que con esto cierra el marco conceptual y teórico de las medidas cautelares solicitadas por el Estado. Retomo la pregunta que hice al inicio para luego contestar si, en este caso en concreto que vamos a ver, el Estado podía revocar en sede administrativa un acto administrativo. Entonces, en este punto el artículo 17, como la mayoría sabe porque hay muchos aquí egresados y egresadas,
El artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el acto nulo de nulidad absoluta debe ser revocado porque se considera irregular, ¿no? Bien, entonces, este acto nulo de nulidad absoluta, para que se configure como tal, debe tener un vicio grave en algunos de sus elementos. Ahora, este acto irregular, nulo de nulidad absoluta, no podrá ser revocado, según el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si se encuentra firme y consentido y si generó derechos subjetivos que se estén cumpliendo. ¿Bien? Entonces, frente a ese supuesto, ¿qué debe hacer el Estado para revocar el acto administrativo? Iniciar la acción judicial de nulidad, que es la acción de lesividad, la acción en la cual el Estado solicita que, en el marco de un proceso de conocimiento, se declare la nulidad por lesivo de un acto administrativo. Paralelamente, debemos tener en cuenta que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en relación con la fuerza ejecutoria del acto, dice que este acto administrativo podrá suspenderse en sede administrativa siempre que concurran algunos de estos tres requisitos: afectación del interés público, para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se fundare alegadamente una nulidad absoluta. Bien, entonces retomo la pregunta. ¿Puede el Estado, en su función administrativa, revocar en su propia sede un acto administrativo irregular que se encuentra firme y consentido y generó derechos subjetivos? De acuerdo con el artículo 17, no puede. Debe acudir a la acción de lesividad. ¿Bien? Esta es una primera postura que es la que comparten algunos autores como por ejemplo Ernesto Marcer, Casagne, Guido Tawil, Agustín Gordillo, Héctor Maillard, ¿no? Un sector de la doctrina dice que frente al acto irregular que se encuentra firme y consentido y que generó derechos subjetivos, pese a que es una obligación de la administración revocable, porque es un acto que fue dictado en contra del ordenamiento jurídico, hay que acudir al juez. En sede administrativa, nada se puede hacer al respecto. Otra parte de la doctrina, entre quienes se encuentran, bueno, Comadira, y luego esta postura ha sido sostenida también por sus hijos, dicen que sí, puede revocarse el acto administrativo en sede administrativa. ¿Por qué? Porque el artículo 12 otorga el fundamento legal para la revocación. La administración podrá, de oficio o a pedido de parte, cuando se afecte el interés público, revocar el acto administrativo. Entonces acá tenemos un problema de interpretación de normas. Utilizaremos un método sistemático, un método literal, según nos interese a la postura que defendamos. Esto lo marcó también Patricio San Martino, y fue muy interesante la postura de la Procuración del Tesoro al respecto. En un primer momento la Procuración decía que se podía revocar en sede administrativa el acto. Luego dijo que no, que había que acudir al juez para obtener la revocación. Y finalmente se encuentra vigente un dictamen que es el registrado bajo el tomo 307, página 167, en el cual se dictaminó que la acción de lesividad tiene por objeto restablecer la legalidad y la juridicidad, es decir, volver al orden de cosas acorde al sistema jurídico. ¿Bien? La base de esta parece que está jugando ahora sí. La base de la acción de lesividad es la protección de la propiedad y la seguridad jurídica. Entonces, la Procuración admite que en sede administrativa pueda revocarse el acto irregular, pero lo condiciona a que el Estado Nacional, a través de un ministerio o el ente descentralizado, inicie
de manera inmediata la acción de lesividad en donde pida la nulidad del acto y además cautelarmente solicite la confirmación de la suspensión del acto administrativo realizada en sede administrativa. ¿Sí? Este es un requisito que establece la Procuración, bueno, a las distintas áreas del Poder Ejecutivo en este tema. Esta postura ha sido confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, en el caso del Ministerio de Salud con Novartis de septiembre del año pasado, en donde, en el marco de una acción de lesividad, el Estado Nacional solicitó la nulidad de un acto que redeterminaba precios en favor de Novartis. En sede administrativa, el Ministerio suspendió ese acto administrativo, que estaba firme, consentido y que había generado derechos subjetivos. ¿Qué dice la Cámara de Apelaciones? La Administración tiene el deber de ejercer la potestad de suspender la ejecución del acto por razones de interés público. Es decir, esto es una obligación en cabeza del Estado. No es optativo suspenderlo o no. Porque tenemos en cuenta que acá hay un acto irregular, un acto contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, hay una obligación del Estado en su función administrativa de suspenderlo. Y advierte, siempre que con posterioridad se someta ese acto suspensivo a la decisión del juez contencioso administrativo de la jurisdicción correspondiente. Lo que se busca armonizar es la competencia administrativa y la potestad del juez para compatibilizarlo con la división de poderes. Es decir, hay un tema constitucional detrás de esta discusión. Y también la Cámara dice, ojo, porque si la acción de lesividad no se promoviera, se estaría logrando por una vía oblicua, mediante la suspensión sine die del acto, un efecto semejante al que solo se podría obtener mediante la sentencia que declare la lesividad del acto. ¿Bien? Entonces, me parece que fija de manera, este fallo de la Cámara y la Procuración del Tesoro fijan de manera bastante clara la posibilidad de revocar en sede administrativa un acto irregular del artículo 17 que generó derechos subjetivos y que se encuentra firme y consentido. Y este marco conceptual y teórico me gustaría vincularlo con el caso de la renegociación de los acuerdos de revisión de las concesiones del acceso norte y del acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estas concesiones vienen de larga data, a principios de los 90. ¿Y qué ha hecho el Poder Ejecutivo en este tema, ¿no? Primero voy a comentarles cuál ha sido la resolución del decreto que dicta el presidente. El presidente declara lesivo al interés general por la existencia de graves vicios dos decretos del año 2018 que aprobaron acuerdos integrales de renegociación contractual de los contratos de concesión del acceso norte y el acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Qué dice el Poder Ejecutivo para declarar la lesividad? Pensemos que hay un acto irregular, firme, consentido y que genera derechos subjetivos. Dice, bueno, hay varios vicios. En relación con la competencia, la autoridad administrativa no estaba habilitada. ¿Por qué? Porque la competencia surgía de leyes de emergencia que ya no estaban vigentes. Eso es lo menos grave. En cuanto a la causa, el Poder Ejecutivo dice, se advierte un catálogo de beneficios y derechos en favor de la concesionaria que van desde el reconocimiento de suma fija por deudas que no están acreditadas, exoneración de penalidades por incumplimientos contractuales, es decir, cuando uno va en el auto y está embotellado en estas autopistas es porque incumplieron con la realización del séptimo carril, es decir, o cuando uno baja y no hay hecho un puente para cruzar de manera más rápida hacia la otra parte de la vía, bueno, esos son incumplimientos al contrario. Es decir,
acá vemos cómo el derecho administrativo incide en la realidad, es decir, en el día a día, no es esto una teorización abstracta. Además, se han fijado tasas de retornos encubiertas, se eliminó el riesgo empresario y se fijó una tasa de interés en dólares, entre otros aspectos, ¿no? Vicios en la causa. Vicios en el objeto. Se violó el derecho aplicable, desprotegiendo el interés público que debe perseguir el Estado y los derechos de los usuarios garantizados en el artículo 42 de la Constitución. Bueno, sigue hablando de la violación de la ley aplicable en cuanto a la redolarización, porque la redolarización está prohibida por leyes de la década del 90. También está prohibida la actualización monetaria, cuestión que se habilitó en estos acuerdos integrales de renegociación. Hay vicios en la motivación, porque los decretos son arbitrarios. Y bueno, acá aparece la desviación de poder en el elemento finalidad, lo que a veces es difícil de demostrar. En este caso se encuentra claramente acreditado, porque los decretos fueron dictados en favor de otorgar beneficios a las empresas concesionarias y a los grupos que manejan esas empresas concesionarias. Por ejemplo, el grupo Abertis, que tiene una integración mayoritaria española, lo cual nos hace, bueno, cada uno ahí luego determinará qué significa eso en el cotidiano cuando a veces algunas personas aparecen. Ya sé, sí, ya es cierto. Por eso algunos son tan amigos del presidente de algún club de fútbol del exterior. Bueno, entonces, para concluir, en el caso de las concesiones del acceso norte y del acceso este, si no se hubieran suspendido los decretos, el interés público hubiera estado comprometido, porque si se esperaba el dictado de la sentencia que declare la lesividad, puede que estos grupos empresarios puedan realizar algunas maniobras en virtud de las cuales el Estado vea perjudicado la protección del interés general. Bueno, nada más, muchas gracias. Perdón, lo último que quería decir. Y el Estado, en este caso, perdón, no suspendió los decretos. Instruyó a iniciar la acción de lesividad, pero no lo suspendió. Entonces, hoy lo está pidiendo cautelarmente en 2 expedientes distintos que están en trámite y, bueno, lo buscarán ahí al que le interese. Bueno, Sí, Yaira presenta sola, así ya... No, pero bueno, se escucha igual. Sí. Como ella es Soledad Marín, es abogada y traductora pública de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, es gerenta de Asuntos Regulatorios de Energía Argentina y fue interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y presidenta de la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos entre 2020 y 2022. Así que, con ustedes. Paula, Ampi, Fer y Norberto, un gusto compartir el panel con ustedes. Gracias a Juli y a Fernanda del Instituto de Pensamiento Administrativo, a Anabela y Mili por la invitación. A ver si tenemos para pasar el... No, Me parece que te va a pasar ella cuando le digas. Bueno, acá había un controlcito ahí, me parece. Ok. Bueno, yo te aviso. Si no nos ponemos soles y por ahí. Es todo tuyo. Todo tuyo. Bueno, vamos. Todo tuyo, Sole. ¿Querés que acerquemos esto? No sé si vamos a salir, ¿no? Esta idea mía de...
Mis compañeros me odiaron por traer un PowerPoint. Me odiaron. Eso no lo necesitamos, ¿no? Y ahora les complico la vida. Bueno. A ver. Capaz que me podría parar como Norberto, pero no tengo esa cosa de rockstar como él. Así que vamos a quedarnos sentados. Bueno, la idea era contarles un poco la visión que tengo sobre servicios públicos, entes reguladores y alguna mención también al tema de las medidas cautelares que nos convoca hoy. Un poco leyendo así y repasando algunos fallos de medidas cautelares en favor de, esto sí hubo en favor de usuarios, aunque su efecto es relativo, digamos. No, ahora vamos a entender un poco más cuando comente los actores que estamos hablando. Bueno, cuando estaba viendo estos fallos, lo que veo es que en su mayoría están iniciados por o defensorías del pueblo, de nación o de ciudad, o por asociaciones de consumidores y usuarios que trabajan en el tema. Entonces, eso es una pauta interesante que me dio para conectar mis dos grandes temas de conocimiento, que son defensorías del pueblo. Trabajé 15 años en la Defensoría del Pueblo y entes reguladores. Si bien tienen funciones diferentes, bueno, de alguna manera se entrecruzan y un poco, bueno, al preparar esta exposición se me vio más nítida ese entrecruzamiento, ¿no? Bueno, en cuanto al servicio público, bueno, ya hemos visto un poco los caracteres. En el caso de electricidad, voy a pasar medio rapidito, una para no aburrirles, otra porque tienen hambre y otra porque nada. Acá lo que dice el recuadro es básicamente lo que es la función de los entes reguladores y que vino de la mano del esquema de privatizaciones. Si ustedes recuerdan, hasta los años 90 la mayoría de los servicios públicos eran brindados por el Estado y en ese momento en particular, que voy a hablar de electricidad, de energía eléctrica, estaba Segva, sus padres, abuelos, no sé ustedes son tan jóvenes, alguien les habrá contado de Segva. Bueno, en el 92 se transfirió todo a manos privadas y por eso surgen Edenor y Edesur, que no están en competencia, son monopolios cada uno en su zona, ¿no? Y están bajo el control del ente regulador de electricidad. Entonces, el ente regulador, si bien dice nacional, y ustedes dicen, bueno, nacional es todo el país, puede llevar a confusión, lo mismo que defensor del pueblo. Defensor del pueblo hace todo, es Superman. Bueno, no, justamente no, y lamentablemente no. Pero además el término es demasiado esperanzador, digamos. Los entes reguladores tienen determinadas características que son propias de los entes descentralizados y se les da una impronta diferente en el sentido de que lo que se suponía es que ejercen una facultad específica y técnica. ¿Sí? Se toma como modelo las agencias estadounidenses, que son bastante independientes y autónomas del poder central, y se pretendió alejarlas del poder central y decir, bueno, en realidad el ente regulador tiene una función específica, va a controlar las empresas de servicio público, entonces son toda gente técnica, ingenieros, contadores, economistas, los que hacen las tarifas, los que ven los cables, bueno, toda esa gente que yo conocí trabajando en el ENRE, como Paula también. Y bueno, entonces un poco de eso tenía que ver con esta función técnica, alejamiento de la administración central y un rol de control sobre las empresas privatizadas, en este caso. ¿Y por qué decía que antes que lo de nacional es confuso? Porque en el caso de la distribución de energía eléctrica, que es lo que permite que la energía llegue a nuestros hogares a través de las redes de media y baja tensión, es servicio público, es controlado por el ente nacional, ¿sí? Nacional porque es interjurisdiccional, abarca dos jurisdicciones, Cava en su totalidad y parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces,
nacionales porque es de jurisdicción nacional en el caso del AMBA, no porque controla a todo el país, a las distribuidoras de todo el país. Lo que a eso sumamos el ámbito de control, que otra materia que es servicio público es el transporte. El transporte parece que estamos llevando algo en tren o en micro, no. El transporte son las redes, las líneas de alta tensión que conectan las diferentes regiones del país. Capaz que estoy avanzando y no. Bueno, acá está un poquito lo que yo decía antes de la autonomía, la autarquía. Pero acá tenía un dibujito que está bueno, ¿ven? Acá está. Generación. La generación no es servicio público, es considerado servicio de interés público por la 24065, y esto incide en el mayor o menor grado de controles y de facultades que van a tener los organismos del Estado para intervenir en la actividad. Y acá está transporte, energía nacional y la distribución de energía, área de concesiones de Norte y de Sur. Eso todo es controlado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad. ¿Y qué pasa en el resto de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país en materia de distribución? Hay entes reguladores provinciales. En algunas provincias, muy poquitas, hay una Secretaría de Energía que ejerce esa función. Bueno, acá para que se den una idea, el área de concesión de Norte y de Sur, la cantidad de usuarios. La cantidad de usuarios es, por eso hablaba Norberto de la diferente concentración en el país de la distribución de la población. Más de 5 millones de usuarios en el AMBA, que es creo que un 30-40%, no sé, de los usuarios del país, de todo el país. Y digamos, también acá está la discusión de que por qué pagamos menos que en el resto del país. En parte esto se explica por esta concentración. Es decir, el mismo cable, si se quiere, está repartido entre más usuarios. Entonces, digamos, en ese sentido resulta lógico que se pague menos. El precio del transporte respecto de las centrales de generación térmica, que están muchas acá en la zona, es menor. O sea, hay factores que hacen el VAT, que es el precio que se le paga a las concesionarias, es regulado por cada jurisdicción. No se mete el Estado Nacional a decir vos tenés que pagarle tanto VAT, que es el sueldo, digamos, de la distribuidora. Entonces eso es un tema que genera mucho escosor y cada tanto viene Córdoba y se queja, porque en la capital son todos ricos y pagan 2 pesos y nosotros pagamos mucho más. Cada tanto surge alguno que pone el grito en el cielo. Bueno, acá están las empresas generadoras. El ENRE lo que hace en generación es un control básicamente de la materia ambiental, ¿sí? No hay un control de tarifas, ¿sí? El ENRE, en cuanto al área de concesiones de Norte y de Sur, como les decía, estas distribuidoras, sí va a intervenir en la fijación de tarifas y va a hacer todo el análisis de lo que la empresa le presenta en cuanto a los costos, las inversiones y demás para fijar una tarifa. En cambio, en generación, esta es la diferencia con servicio de interés público y no servicio público, actividad de interés público, dice la ley. Simplemente hay un control de la cuestión ambiental en materia de generación que hace el ENRE. Y entonces, el ente regulador en una filmina que estaba antes, acá, es como, tiene los 3 poderes en uno, es como un Superman también del Estado, porque tiene función administrativa, que es la que, por ejemplo, si uno va a inspeccionar determinada, tiene un plano, un inspector y dice, bueno, hoy inspecciono de tal manzana, tal cuadra. Bueno, ahí, si detecta un poste caído, por ejemplo, eso va a generar un expediente administrativo en el ENRE, que va a terminar con una sanción. Bueno, ahí estamos hablando de función administrativa. Función regulatoria es esto que yo les voy a decir, es la razón por la cual yo pienso que la medida cautelar en temas de servicio de electricidad es una herramienta, sí, existe, se presentan amparos, pero en realidad lo que le da más sustento y coherencia al sistema es la actividad regulatoria del Estado. Y además yo pienso que hay que actualizar los marcos regulatorios, que son del 92, pero bueno, estábamos hablando de la ley de facto hoy a la mañana temprano, así que no estamos tan mal en eso, por lo menos no es de facto. Pero
bueno, es de aquella época. Entonces, la materia regulatoria lo que intenta es bajar de amplios marcos regulatorios, dictados, contratos de concesión de cada concesionaria del Estado Nacional por las cuales se fijan las condiciones en las cuales se van a operar ese servicio. Bajar todo eso, que parece como muy grande, y poder adaptarlo a las necesidades cambiantes que tiene la sociedad y los usuarios y usuarias del servicio. Es decir, si estamos hablando de que uno puede impugnar un pago hecho a una distribuidora de norte y de sur, decir, no, esto está calculado mal, falta el medidor, está midiendo cualquier cosa, bueno, hace la denuncia en EDENOR y EDESUR y puede ir al ente regulador también a iniciar una denuncia y pedir hacer un pago a cuenta, porque uno está cuestionando eso. Por lo tanto, puede permitirse hacer un pago a cuenta, pero eso es una gestión administrativa, digamos, comercial, de facturación de la empresa, que muchas veces van a rebotar, digamos, si quieren hacer eso. Y en la pandemia, obviamente, lo que nos pasaba es que eso no se podía hacer porque no había ninguna vía digital para hacerlo. Habitualmente se iban a las oficinas de EDENOR y EDESUR y decían, imprímame una boleta, la última que yo considero que estuvo bien, pago eso. Y después sigo peleando en el ENRE o en el ámbito que yo elija. Entonces, esta cuestión regulatoria, a ver, estoy mezclando mucho los temas, pero bueno, sepan disculpar porque quiero achicar pero no dejar de decir nada. Entonces, iba con... generación. Me fui tanto de bueno, no, en las facultades jurisdiccionales del ENRE, estábamos hablando de la función administrativa, estamos hablando de la función regulatoria. Esto es... lo que yo iba al ejemplo, perdón, ya retomé, es que en ese momento de la pandemia no había ningún modo de hacer un pago a cuenta, porque las oficinas comerciales estaban cerradas, se acordarán. Y entonces en ese momento lo que hicimos nosotros es establecer una regulación en el sentido de que debía habilitarse por medios digitales. Se usa mucho en el ámbito regulatorio también las notas regulatorias, no solo que también tienen sus problemas porque después uno quiere buscar algo y se vuelve loco. Pero bueno, son más dinámicas y permiten también ir solucionando estas cuestiones. Es decir, el ente regulador le dice a EDENOR y EDESUR, tiene que habilitar en la página web, en un lugar que se vea, el pago a cuenta y lo tienen que hacer. En definitiva, estas cuestiones regulatorias son el ABC, un poco lo que le da el nombre de ente regulador. No son todo, porque está la cuestión jurisdiccional, que es la última que tengo para decirles, que es la cuestión entre usuarios del servicio y las empresas, y también entre diferentes actores del sistema, como por ejemplo un distribuidor y un transportista, un gran usuario y un transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces las medidas cautelares en este sentido, vamos a adelantar un poco. Ven, acá lo que yo había pensado, ¿no? Que son una herramienta importante, la función jurisdiccional, digamos, la legitimación procesal, para ser más precisa, del defensor del pueblo, es una facultad bastante importante, digamos, de esta institución. Y está, acá en el artículo 86, que es ejercer la representación de los usuarios, de todos los usuarios, en una acción determinada. Y por eso esto es lo que le permite, junto con las asociaciones de usuarios y consumidores, entablar amparos en favor del colectivo de los usuarios, por ejemplo, afectados por el corte de luz de EDESUR los días 22 y 23 de diciembre. Que eso ocurrió el 22, 23, 24 de diciembre, todas esas fechas, hubo años y años seguidos de ese mismo corte de luz. Ahora fueron más largos, lamentablemente. Pero bueno, hubo como una historia de esos cortes de luz bastante importante. Bueno, y acá está también en el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, también está la legitimación de la Defensoría del Pueblo. Entonces, a lo que voy yo, con el motivo de la presentación, lo que genera esta reflexión,
digamos, las medidas cautelares, que acá les traje algunos ejemplos, son una herramienta, claro, son una herramienta que tiene un valor social, me parece a mí también, y de representación, porque uno quiere que las instituciones respondan de alguna manera cuando uno va a la institución y dice, bueno, a ver, ¿qué hace la Defensoría por mí? ¿Qué hace esta asociación de usuarios por mí, que son usuarios de este servicio? Tiene un sentido y la efectividad es relativa según el caso, pero bueno, es una herramienta más. No es como cuando íbamos al práctico y atendíamos a la gente nos decía, ¿quiere una medida cautelar? Y nosotros decíamos, espere, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Quiere una medida cautelar? O sea, hay que a veces convencer a la gente de que por ahí la medida cautelar no es lo único que se puede hacer, ni lo mejor en todos los casos que se puede hacer, pero da como una tranquilidad el tema de quiere una medida cautelar y hagamos un amparo con medida cautelar. Entonces, bueno, nada, estos son ejemplos, después se los muestro porque ahora no veo, sí, ya no veo, la letra estaba chiquita, pero bueno, hay varios casos por diferentes temas, de cortes de luz, también se han cuestionado aumentos de tarifa, hay diferentes casos que tienen que ver con el suministro de energía eléctrica. Bueno, también hay empresas que se quejan porque perdieron mercadería, porque perdieron pollos, me acuerdo. Bueno, todas estas cuestiones son las que normalmente se hacen en este tipo de amparos, en los que muchas veces también la ligaba el ENRE, digamos, porque era también codemandado junto con Edenor Edesur más el ENRE, por omisión sería, por no controlar, y que termina eso en falta de inversión. Y muchas de los fallos dicen, esto es por falta de inversión, esto que está pasando ahora, este corte de luz, entonces es responsable por la falta de inversión la empresa. Y de la misma manera podría ser el Estado, a través del ENRE, responsable por falta de control. Esa es la razón, digamos, por la cual se lo demanda, entiendo. Entonces, bueno, finalmente creo que, no sé si hice rápido o no, lento, porque no son el tiempo, pero creo que dije bastante lo que quería decir. Así que bueno, les agradezco por la paciencia, por aguantarse el hambre y bueno, un gusto, cualquier cosa quedo a disposición de lo que necesiten.